Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Me gustaría hacerle una pregunta a usted que posiblemente tenga una difícil respuesta, tal vez no. ¿Ha tenido alguna vez en su vida algún tiempo muerto? ¿Ha habido algún rato en su vida en el cual usted no recuerda qué es lo que ha pasado? ¿Un tiempo perdido? ¿Le ha ocurrido en alguna ocasión? ¿De no saber recuperar la memoria lo que ha hecho durante las últimas horas? ¿Qué es lo que hizo aquel día? ¿Qué sucedió? ¿Ha tenido alguna vez la oportunidad de tener ese suceso, ese caso, ese hecho de haber perdido parte del tiempo? Si su respuesta es no, es quizás normal. Pero también sería normal si dijera que sí, ya que hay mucha gente que ha tenido la oportunidad o la desgracia de haber tenido tiempo perdido y después, cuando intentó recuperar ese tiempo perdido, se llevó una gran sorpresa al descubrir qué es lo que había pasado durante aquel periodo de tiempo del cual nunca supo nada. Estoy hablando ni más ni menos que de abducciones. Abducciones de difícil explicación en el cual los protagonistas se ven inmersos en esa pérdida de tiempo. O incluso mujeres que cuentan relatos de que posiblemente se hayan quedado embarazadas, han perdido el feto y no saben las circunstancias de cómo ha ocurrido todo. Incluso la medicina actual contempla una forma de enfermedad por el cual la mujer piensa que está embarazada y de repente esos síntomas de embarazo desaparecen, como si el niño se lo hubiera tragado la tierra o tal vez se lo hubieran llevado al espacio. El fenómeno de las abducciones es muy raro y extenso. Ha sido investigado por grandes investigadores como Buzz Hopkins, uno de los primeros en Norteamérica, quien llegó a interesantes conclusiones. Una persona también que ha investigado en España el fenómeno de las abducciones ha sido Vicente Fuentes, que es a quien tenemos hoy aquí para hablar sobre ese extraño tema de las abducciones. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal estás? Hola, JL, encantado de estar una vez más en Mundo Desconocido, un tema realmente impresionante, sobre todo por lo que significa para el ser humano, es decir, una bajada en la pirámide alimenticia. Las abducciones dejan al ser humano por debajo de un poder que no puede controlar. Efectivamente, pierdes el control, pierdes la posibilidad de mantener el control sobre tus propios músculos y en ocasiones sobre tus propios pensamientos, ya que extrañas voces se meten dentro de tu cabeza y te dan órdenes, te piden que hagas ciertas cosas y tú te ves obligado a hacerlas. Te ves inmerso en un extraño fenómeno en el cual pasas de ser un ser humano a ser un simple artefacto o producto de laboratorio muy parecido al ganado, el cual es, digamos que, tratado y cuidado como que le estuvieran haciendo alguna forma de análisis clínico, intentando buscar respuesta o solución a algo que ellos andan buscando en nosotros. Muchas de las características de aquellos que son abducidos es que están vinculadas con la cuestión sexual, relacionadas con la cuestión reproductiva del ser humano. Vamos a hablar de abducciones con Vicente. Vicente nos ha traído dos curiosos casos que, sinceramente, me han impactado. Dos curiosos casos que no conocía y, desde luego, os van a resultar bastante extraños y alucinantes, que es la palabra que se me ocurre. Vicente, háblanos de esos casos y cuéntanos qué es lo que ocurrió a esos protagonistas que tuvieron que sufrir el fenómeno de la abducción de una forma tan absolutamente surrealista. Sí, JL, mira, te cuento. El primer caso que vamos a evaluar es el de Carl Higdon. Este señor era un entrenador deportivo de alrededor de 40 años. Este hombre se encontraba en Medicine Bow Forest, en el estado de Wyoming, Estados Unidos, la tarde del 25 de octubre del año 1974. Y bueno, pues este hombre estaba intentando disfrutar de una jornada de caza. Aquí tenemos un caso de cazador cazado, exactamente similar a lo que teníamos en el caso de Julio F., también en España en los años 70. Bien, sí, JL. Sí, porque además es que es curioso, ¿cuántos cazadores se han encontrado con el fenómeno? Recordemos que en Brasil, aquellos que llaman los chupa, que son esas extrañas luces que dejan rastros de muertos sin sangre, que han sido presuntamente abducidos o han sido, digamos que, chupados literalmente por esos extraños objetos,
y los protagonistas suelen ser cazadores. La profesión de cazador es verdad que se lleva la palma con respecto a un montón de abducciones. Parece que están en mitad del campo y en páramos un poco alejados les hace fácil presa de ese tipo de sucesos, ¿eh? Efectivamente, JL. De hecho, se reúne la condición de que es una persona que está en un lugar aislado. Tenemos que recordar, por ejemplo, el caso de la isla de los Cangrejos, también en Brasil, en donde ocurrió lo mismo, pero con pescadores. En un incidente en el que también aparecían esas luces llamadas los Boitata. Bien, pero si nos centramos en el caso de Carl Hindom, bien, pues este señor estaba en una jornada de caza y, pues iba con su fusil y se encuentra con 5 alces, 4 alces hembra y un alce macho. Y entonces este hombre se prepara el fusil, empieza a apuntarle, dispara la bala y entonces ocurre algo absolutamente asombroso. Según cuenta el señor Hindom, la bala avanza nada más que 2 metros y se detiene en el aire, en esa especie de campana de irrealidad que aparece en muchos de los casos de abducciones más famosos, en casos ovni o en casos de avistamientos del segundo tipo. Es muy interesante porque es como si la realidad de repente separara el espacio y el tiempo y de repente esa bala se quedase suspendida en el aire. Es que esto, tú fíjate que nos da indicios para intentar comprender la tecnología que manejan aquellos que están detrás del fenómeno. ¿Qué tecnología hace falta disponer para poder paralizar la realidad, modificarla y, por supuesto, hacer que una bala se pare 2 metros mientras su observador atónito puede apreciar cómo el fenómeno se produce? ¿Qué tecnología hay que tener? Es impresionante. Sigue contándonos, que el caso es sorprendente. Sí, el señor Hindom de repente, claro, evidentemente se queda bastante sorprendido con lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y de repente ve que entre la maleza del bosque, ya estaba atardeciendo prácticamente de noche, hay un ser bípedo que le está mirando. Y entonces, bueno, pues da unos pasos hacia él y ese ser bípedo también se acerca al señor Hindom. Entonces el señor Hindom cuenta en su experiencia que ese ser tenía una actitud desafiante continuamente. No pronuncia ningún tipo de palabra, apenas le puede ver los rasgos, pero sí que le está... esto tendríamos que denominarlo prácticamente como comunicación a nivel psicológica. Pues le dice, mira, tú lo que tienes que hacer es comerte esta píldora que tenemos aquí. Y le ofrece una píldora con la mano. Es muy curioso porque el señor Hindom, sin conocer a este señor de nada, a este señor o a este ser de nada, pues está un poco forzado a tragarse esa píldora y lo hace, ¿no? Entonces, de repente, bueno, pues tiene como una pequeña ausencia, y esta es la primera vez que vamos a denominar este tema como ausencia. Tiene una pequeña... una distorsión de su espacio y de su tiempo. Una pérdida de tiempo, un missing time, exactamente, dentro de esa propia experiencia, y se encuentra a sí mismo en un cubículo transparente, es decir, en un cubo transparente, con el mismo ser a su lado, y están los dos como reclinados, y ve otro cubículo transparente en donde están los 5 alces que estaba intentando cazar. Entonces el señor Hindom cuenta una historia que es realmente alucinante. Es que empieza a contar que los cubículos empiezan a elevarse. Tanto empiezan a elevarse que llega a ver incluso la tierra por debajo de sus pies. El señor Hindom cuenta que el viaje es rapidísimo y que llegan a aterrizar en un mundo que él considera que no es la Tierra y que tiene como una especie de superficie oscura. Pero en su alucinante experiencia expone que en ese mundo hay una gigantesca torre de luz, y esa es su experiencia, y así es como lo cuenta, una gigantesca torre de luz que le cuesta mirar, que le hace daño cuando la está mirando directamente. Además de eso, cuando está con el cubículo aterrizado en ese mundo oscuro, se da cuenta de que hay como 5 seres humanos que están como al margen de todo lo que está ocurriendo, y que cuando ya aterriza, bueno, pues le dicen que se tiene que meter, todo a nivel psicológico, le dicen que se tiene que meter en el interior de esa torre. En esa torre ocurre la típica experiencia... Que le hablan por telepatía. Todo por telepatía, efectivamente. No hay ni una sola palabra que diga el señor Hindom que le estuviesen hablando de manera física. Todo a nivel telepático. Entonces es curioso porque aquí ocurre la típica experiencia de abducción en el que, bueno, pues...
se les deposita en una camilla metálica, y en esa camilla metálica pues es desnudado, y entonces este hombre asegura que hay como una especie de placa metálica que le hace como un escáner de su cuerpo. Y entonces el ser que había tenido el primer contacto con él le dice, no, mira, no nos sirves para lo que nosotros queríamos. Y entonces el señor Hindom, luego con el paso de los años, expone que bueno, en su viaje de retorno a la Tierra, pues exactamente igual que en la ida, ¿no? Con el paso de los años asoció esa frase que le habían dicho con que se había hecho la vasectomía, lo que nos implica que podría estar otra vez relacionado con todo el tema sexual, posiblemente quizá una recogida de muestras genéticas como la que hemos visto en infinidad de casos de abducción. Ya, para terminar, el caso Hindom es interesantísimo porque cuando es devuelto a la Tierra, cuando él considera que es devuelto a la Tierra, se encuentra que la bala está en el suelo, justo en el mismo sitio en donde había sido disparada, habiendo avanzado esos 2 metros que decíamos al principio. La bala seguía allí en el bosque. Bueno, la verdad es que desafía cualquier tipo de creencia, porque quiero decir, si un buen amigo viene y te cuenta esta historia, tú lo conoces bien, le podrías creer. Tú imagínate, estamos hablando de los años 70, salir a la palestra, claro, y contar todo esto, contar toda esta historia que nos acabas de contar. Claro. Imagínate que hay que echarle a un par de narices para salir ahí y decir, no, mira, a mí me ha pasado esto, yo he tenido esta experiencia, etcétera, ¿no? Es decir, mucho te estás jugando. Efectivamente. Mucho te la estás jugando, porque si por ejemplo eres médico y eres un cardiólogo, a ver cómo después va a dejar un paciente, que un cardiólogo que presuntamente ve hombrecitos en cubículos transparentes que van a otro planeta, le meta mano dentro del corazón o de la caja torácica. Quiero decir, es un problema, y estas cosas son así. Por eso quiero decir, y quiero que la gente se ponga en el contexto de que cuando alguien está contando una experiencia de esta naturaleza, tiene mucho que perder y muy poquito que ganar. Ojo, vamos a darle el beneficio de la duda. Desde luego la experiencia es absolutamente sorprendente. Pero es que todo dentro del fenómeno ovni parece que resulta que lo es. Si no es sorprendente, es bizarro. Y si no es bizarro, es totalmente surrealista. Y si no, supera cualquier forma de entendimiento o cualquier intento de análisis por parte del ser humano. Si es que se nos escapa. Es insustancial para nosotros. Es como que intentáramos coger agua entre los dedos. No podemos. Es exactamente lo que contábamos en el caso de Julio F., famoso, en donde aparecen estas una casuística pues muy similar, ¿no? Aunque a la gente le haga gracia que diga la palabra casuística y tal, ¿no? Pero bueno, yo la suelo decir. Es interesante el hecho de ver cómo el señor Julio F. entra en un bar justo antes de encontrarse con lo que se encuentra en medio del bosque, en un paraje en donde no debería estar ahí, en un momento en el que él considera que ha sido dirigido, incluso conduciendo su propio coche, y entonces llega un momento en el que se encuentra en un bar con un extraño ser, con un olor a pino en toda la habitación, un ser como prácticamente albino, totalmente calvo, sin pelo, ¿no? Con guantes, que le sirve un café, no había nadie absolutamente, y eran las 4 de la mañana, no tendría que estar abierto el restaurante, ¿no? Luego, investigadores fueron allí al restaurante famoso en donde estuvo Julio F., y claro, el dueño dijo que no había estado abierto para nada y que no conocía al extraño camarero. Fíjate que Julio F. Es como que hubieran abierto un campo de irrealidad dentro de su realidad. Efectivamente. Eso es, aprovechando esa ausencia que dice tener el señor Julio F., porque realmente hace cosas que no debería hacer en ningún caso. Tenía que estar cazando en un paraje y está en otro completamente distinto, no lo conocía, ¿no? Y de repente se quiere tomar un café a las 4 de la mañana. Cosas completamente absurdas, pero que esta gente, como bien decías, no gana absolutamente nada diciéndolo. De hecho, pierde mucho, pierde prestigio, pierde consideración social. Entonces, ahí está un poco el kit de la cuestión. ¿Cómo es posible que alguien sea capaz de decir esto sin que le haya ocurrido? Sí, la verdad es que hay que empezar a intentar comprender por supuesto, al protagonista de todas estas historias. E intentar entender que, bueno, pues esa gente, en ocasiones, y no en pocas, son gente que tiene una reputación en el entorno donde vive, son gente que tienen un puesto de trabajo o tienen un entorno social más o menos delicado, y que cuando salen ahí y están contando esto es porque dentro del esquema
esquema y al final lo sacan y lo afloran, porque necesitan respuestas. Y estas cosas, cuando reciben estas respuestas, son para ellos, bueno, sencillamente un auténtico flash. Vamos a hablar de otro caso. Este caso es, bueno, si el anterior era alucinante, este es ya se sale de todas las tablas. Es el que tú has denominado el Museo del Horror. Además, es un nombre bastante terrorífico. Sí. Háblanos de este caso, cuéntanos, ¿qué ocurrió? Sí, yo, JL, creo que es el caso más extremo, más imposible y más increíble de toda la historia de la ufología, pero está narrado por una señora que se ha demostrado que no ha tenido jamás ningún tipo de problema psicológico, que tenía su familia, que ha vivido toda su vida pues prácticamente en paz, y que esta mujer tuvo un problema que ya no podía conciliar el sueño en el año 77 y tuvo que ir al psicólogo para que le dijera, bueno, oye, mira, no puedo dormir. Y el psicólogo le realizó unas sesiones de hipnosis, esto del año 77 al 80, en donde empezaron a salir algunos incidentes que tuvo cuando era niña y durante toda su vida, ¿no? El primer incidente lo tiene cuando tiene 7 años de edad. Un incidente aparentemente de abducción. El segundo incidente le ocurre cuando tiene 12 años de edad. Y el tercer incidente, que es el que más se acuerda o el que más consigue salir en esas sesiones de abducción, ocurre en el año 1950. Tiene Betty Andreasson 13 años, una chavalilla, ¿no? Y bueno, pues esta mujer de Nueva Inglaterra, de Estados Unidos, dice que sobre su casa empieza a ver como una luna, un objeto con forma de luna, y entonces esta mujer tiene una ausencia, una vez más, ese missing time, ¿no? Una ausencia en donde ella pues nota que está siendo transportada, pero no sabe muy bien qué es lo que ocurre, es tiempo perdido, no sabe qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces ella se encuentra de repente en el interior de una habitación de color completamente blanco, y esto aparece mucho en muchos casos de abducción a nivel mundial, ¿no? Y esta mujer dice que está siendo examinada por 3 individuos de una cabeza muy grande, ovalada, con forma bueno, pues extremadamente grande con respecto al cuerpo, y ojos almendrados negros. Es decir, estamos hablando del clásico gris de iba a decir de toda la vida, pero que aparece rutinariamente en todos los casos de abducciones. Efectivamente, incluso en el caso de Próspera Muñoz aquí en España, que también lo tenemos, es exactamente lo mismo. Además, también son niñas y también parece que están muy tranquilas, como si estas entidades consiguiesen controlar su psicología y hacer, de alguna manera, atemperar su posible tensión, ¿no? Sí, entonces, las emociones se las tienen totalmente bajo control, porque además selectivamente. Yo te podría hablar casos de ovnis aparecidos a un grupo de niños, salir todos corriendo, menos uno. Exacto. O sea, son capaces de controlar el tema emocional de una manera bastante focalizada. Sí, eso ocurrió, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica en 1994. Bueno, pues unos niños en una escuela también tuvieron un avistamiento ovni, también posiblemente vieron unos seres, todos corrieron menos 3 de los niños, que se quedaron muy cerca y vieron los detalles perfectamente. Hay un vídeo de John Mack en donde el investigador John Mack, bueno, pues el misteriosamente fallecido John Mack, efectivamente, hace unas entrevistas a los niños que son escalofriantes, y yo a todos los seguidores de Mundo Desconocido se les recomendaría que lo viesen porque merece la pena, la verdad es que merece la pena. Bien, sigue contándonos esto porque resulta alucinante, sigue con ello. Sí, entonces esta mujer dice que es tumbada en una camilla, una vez más, ¿no? Es examinada, teniendo 13 años, es examinada por estos seres, y después esos seres la dicen, no, mira, ahora, todo a nivel telepático, vas a meterte en una pequeña esfera de cristal, y esa esfera de cristal decía ella que estaba como blandita, había como una especie de... No sabe explicarlo bien, pero ya podía estar acolchado, como si estuviese pues todo además transparente, ¿no? Y es depositada como en una superficie de agua, una especie que ella dice que hay como un bamboleo, hay como un líquido, ¿no? Y entonces es introducida en una especie de gruta, en una caverna. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que es que Betty Andreasson, en esas sesiones de hipnosis, empieza a contar que ese viaje que tiene en esa extrañísima esfera de cristal encuentra el Museo del Horror que decíamos. Ese Museo del Horror le está esperando en forma de cubículos de cristal a ambos lados de ese pequeño riachuelo por donde va, en esa gruta, en esa caverna, y dentro de esos
bloques de cristal, se encuentra que hay seres humanos congelados de todas las civilizaciones antiguas y de todas las épocas, hombres, mujeres, ancianos y niños. Entonces, Betty Andreasson, eso, claro, pues lo experimenta de una manera realmente con horror, porque se da cuenta de que es posible que fuesen abducciones antiguas, jamás explicadas, quizá desapariciones misteriosas, a lo mejor esa leyenda del hombre del saco, o esos espíritus que se llevaban a los niños en las antiguas tribus indias, ¿no? Pues que aparecían además cada uno con su propia indumentaria de esa civilización y de esa época, y vio prácticamente el paso de toda la historia de la humanidad en esos bloques, con personas que estaban congeladas como si fuesen mosquitos en ámbar, como si fuesen los mosquitos de Parque Jurásico. Algo, sí, es bárbaro. Y además los dibujos que bueno, pues mientras que se estaban haciendo las sesiones de hipnosis, había un artista que estaba recreando todo esto que estaba diciendo la señorita Andreasson. Claro, los dibujos son escalofriantes. Yo también pues le recomiendo a la gente que le eche un vistazo, ¿no? Esta fue la tercera experiencia de abducción que tuvo Betty Andreasson. Bueno, los dibujos no sé si los podemos mostrar, pero podemos hacer un dibujo de los dibujos. Sí. Quizás eso es lo que podamos hacer. Eso es. Sigue contándonos, porque desde luego esa galería de los horrores en los cuales se encontraba la gente criogenizada dentro de unas cámaras de cristal parecidas al ámbar, como tú bien has dicho, sí. Es absolutamente alucinante. Bueno, ¿y qué más le ocurrió a esta mujer? Sí. Bueno, pues Betty Andreasson sigue su vida después de estas ausencias que llama ella, porque ella después de que le ha pasado todo esto no se acuerda absolutamente de nada. No se acuerda. De hecho, hay algunos casos, y esto le pasó a la madre de una amiga mía, que por supuesto quiere permanecer en el anonimato y que por supuesto jamás ha querido saber nada del tema porque le da miedo, ¿no? Y esto le ocurrió en una carretera de Burgos alrededor del año 91, que también tiene un avistamiento ovni y luego una ausencia, ¿no? Y luego ella iba con una amiga y se encontró que estaban fuera del coche abrazadas 5 horas después de ver aquella luz, y para ellas había pasado un par de minutos, ¿no? Bueno, esto como pequeño apunte personal de investigador puro y duro, ¿no? Bueno, el caso es que la señorita Andreasson, bueno, pues sigue con su vida, se casa, tiene hijos, tiene muchos hijos, tiene 7 hijos, de hecho, ¿no? Y está viviendo en Sur. Curioso, porque eso demuestra que era una mujer, fíjate, ya aparece también en la condición, es una mujer muy fértil. Muy fértil. Parece que había sido elegida no por casualidad, sí, sino que tenía un grado de fertilidad importante. Sí, por supuesto. Esto nos deja JL en una teoría aún más inquietante e increíble, que es si se abduce a una persona de manera selectiva, significa que ha tenido que haber una clasificación y una elección. Es decir, tú has tenido que controlar a toda una población y has querido elegir a esa persona determinada con esa genética determinada. Y eso significaría que la inteligencia que está detrás de esas abducciones conocería la genética de todas las personas de la Tierra, para poder elegir a una en particular, que es la que le interesa, ¿no? Bien, entonces, bueno, volvemos al caso de Betty Andreasson. Estamos el 25 de enero del año 67, y bueno, pues esta mujer de repente dice que se apagan las luces de su casa. De repente se apagan las luces y bueno, pues se ha ido la luz, ¿no? Entonces, esta mujer, al ir a volver a darle los fusibles, se da cuenta de que todos sus hijos y su marido han entrado como una especie de trance. Y están de pie, pero no se mueven. Y no dicen nada. Y no responden. Y claro, es un trance que ella se asusta mucho, ¿no? Y entonces, todo totalmente a oscuras y, claro, una escena prácticamente de miedo, de terror, ¿no? Entonces lo que ocurre es que de repente empieza a ver como 5 seres diferentes, y todos de la misma forma, como aliens, como los Greys estos que estábamos hablando, ¿no? Empiezan a traspasar las paredes de su casa, empiezan a introducirse en el interior de su vivienda. Bien, es una nueva experiencia de abducción para Betty Andreasson, pero ella no recuerda las anteriores. Y esta es la que más lúcida está. Bien, esta mujer es encerrada en una esfera transparente y, al igual que ocurría con el caso del señor Hindom, también parece que aterriza en otro mundo, y ella dice que hay una atmósfera rojiza, totalmente rojiza. Y entonces dice que vuelve a tener otra experiencia en una cueva, en una gruta,
esa experiencia dice que es diferente porque esta vez es como una especie de vagoneta, algo que ella nota como más móvil en vez de ser una esfera de cristal, ¿no? Y entonces dice que en esa gruta llega a atravesar como una especie de espejo. Ya estamos hablando de que la experiencia ya es impactante e increíble, ¿no? Ella atraviesa como una especie de espejo que algunos investigadores lo han intentado asemejar un poco al de la película Stargate, ¿no? Y lo más curioso... puerta dimensional, que pudiéramos decir. Sí, una puerta dimensional, podríamos decir, ¿no? Y entonces llega otra vez a otra estancia con una atmósfera rojiza, pero aquí se encuentra con una cantidad de seres es muy impactante para ella, porque se parecían como una especie de lemures con los ojos separados, como si fuesen ojos pues separados entre sí, muy separados, y con 3 dedos. Y estaban como escalando una especie de construcciones de color verde. Sí. Bien, ella con un terror total. Por cierto, los seres que la introducen en esa cueva esta vez aparecen encapuchados, un detalle que también es bastante interesante, ¿no? Esos encapuchados que también forman parte de avistamientos ovni, incluso también aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer termina la experiencia, la alucinante experiencia, diciendo que acaba viendo un gigantesco vergel, un gigantesco mundo con ríos, con brumas verdes, ¿no? Con una preciosa ciudad a lo lejos, paraíso, como si le estuviesen un paraíso prácticamente, eso es, ¿no? Y bueno, pues la experiencia ya había terminado, ella tiene una ausencia, vuelve a casa otra vez, y entonces se encuentra que su familia está como medio despertándose de ese trance, y entonces todos juntos, todos aturdidos, se meten en la cama y no vuelven a hablar jamás de lo que ocurre, que es algo también muy similar a muchas otras experiencias de abducción que han ocurrido, ¿no? Bien, esto sale... Es impresionante. La verdad es que sí. Es impresionante, y desde luego una experiencia así... no me extraña que no se hable dentro del seno familiar, porque el mero análisis al final haría que muchas de las personas que allí se encontraban tendrían que pasar por tratamiento psicológico, psiquiátrico, debido al shock que te produce algo de este tipo. Totalmente, pero fíjate, JL, una cosa interesante que decía Bud Hopkins era que todos los abducidos que él había estudiado parecían idénticos. Todos parecían idénticos, es decir, como si fuesen la misma persona, eso sí, uno nacido en Virginia, otro nacido en España, otro nacido en Italia, ¿no? Pero eran muy similares en su personalidad, gente pues muy apacible, ¿no? Bastante tranquila, muy equilibrada psicológicamente. Y el coeficiente intelectual creo que está parecido. Sí, un coeficiente intelectual parecido, además bastante fértiles, esto también es cierto, ¿no? Y también, y esto no podemos corroborarlo porque no lo podemos saber, pero el señor Hopkins decía que todas esas víctimas habían sido violadas de pequeños. Habían tenido algún tipo de experiencia de abuso, o del tipo sexual o del tipo moral, quizá bullying, o quizá pues un abuso no sé, de fuerza o de autoridad extremo en su infancia. Una cosa también interesante, esto lo decía que todas parecían similares. Esto también lo decía el señor Antonio Rivera aquí en España. Lo recuerdo. Recuerdo que incluso él hizo un perfil de cómo eran aquellas personas que solían ser abducidas y cogía bastantes ejemplos y se les hizo una especie de estudio, y como tú bien has dicho y como dijo Bud Hopkins, parece que todos son la misma persona pero en distintos lugares. Tienen unos patrones muy parecidos. Esto, claro, nos llega a pensar de que otras entidades y otras civilizaciones u otra inteligencia está haciendo un monitoreo, están monitorizando a amplios grupos de la población para encontrar patrones de ese tipo. Y ojo, aquí viene la pregunta del millón que se suele decir. Vamos a ver, objetivo, la cuestión sexual, la cuestión de la reproducción humana. Entonces, ¿qué buscan? Primero, hibridación. Segundo, ¿qué buscan? Algún tipo de, pues no sé, semillas, un semillero humano están buscando con los mejores ejemplares. O en tercer lugar, ¿qué están buscando? ¿Mejorar su propia especie? O sea, y esa es la gran pregunta. Porque si todo va ligado ahí, quiere decir que tiene un objetivo. O sencillamente lo que están haciendo es modificar nuestro filum genético para crear nuevas especies dentro de nuestro campo, digamos, de vida, dentro de la propia Tierra, nuevas especies que germinen, sean fructíferas, y esas nuevas especies tengan una característica especial que a ellos les interesa.
Es que todo es valorable, ¿eh? Exacto. JL, es una de las claves lo que acabas de decir, porque si tú estás buscando siempre el mismo prototipo de persona, ese prototipo de persona a nivel de personalidad, eso viene determinado en la genética, es decir, bueno, hay una parte genética y por supuesto una parte ambiental, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo de la personalidad de los individuos. Claro. Pero fíjate que si están buscando algo en especial es porque no lo tienen. Tenemos que entender que serían unas inteligencias que estarían muy evolucionadas y que por supuesto a nivel genético tendrían a lo mejor 1 millón de años de evolución con respecto a nosotros. Pero estarían buscando algo que no tienen, y es precisamente eso que tienen esas personas abducidas, lo que ellos no tienen. Quizá esa parte de esa personalidad, quizá esa pues esa bondad o ese tipo de carácter que está en ese gen concreto que ellos estarían buscando. Es que lo mejor, ¿sabes qué es? Pensar como un ganadero. ¿Qué hace un ganadero con sus reses? Coge a los grupos más fuertes, los que más carne dan, los que mejor se portan y los que menos enfermedades tienen, y son los con los que intentan cruzar, hibridar, con los que intentan crear toda una raza, una especie. Y sin embargo, los que son débiles dan problemas, son enfermos y dan poca carne, con eso se deshace, con esos no quiere saber nada. Es como que estuvieran creando una especie de prototipo interesante para ellos, que tuviera ciertas características muy concretas que les viniese fenomenal. Además, fíjate tú, si tienen ese control sobre la Tierra, imagínate, todos esos especímenes elegidos pueden hacer que sus hijos o los hijos de sus hijos, teniendo ese gen predominante, sean favorecidos dentro de la escala social y bueno, no tengan ningún problema en acceder o en estar mucho más favorecidos dentro de entornos laborales, sociales, personales, y con respecto a aquellos que tienen otra forma de ser, digamos que son más naturales, sin haber pasado por esa hibridación, que por supuesto tendrían bastantes más dificultades para llegar a ese punto donde ellos llegan, ya que si tenemos en cuenta que el control que están ejerciendo es tan importante, cuidado, a ver lo que está ocurriendo. Pero te voy a dar una clave, una cosa curiosa, porque cuando se ha estado hablando en un momento dado del caso de esta muchacha, de Andrea Son, me acuerdo perfectamente de un libro que se llama MJ12, escrito por Willy Striebe. El libro hace una forma novelada el señor Striebe, y recordemos que Willy Striebe escribió el libro Comunión, en el cual relata su experiencia personal de haber sido abducido y qué es lo que le ocurrió a él y su familia durante todo ese proceso de abducción, y él llega a la conclusión, desde mi punto de vista equivocada, de que es abducido porque es una especie de elegido. Vamos a utilizar este tipo de término, elegido, pues porque, pues ya sabes, te hace sentirte bien el ego de que a mí me han elegido para una misión especial. Bueno, vamos a verlo desde otro punto de vista y centrarnos en el libro MJ12. El libro MJ12, al final, que es, como ya he dicho, es narrativa, no es en realidad ahí no está contando hechos, pero él deja entrever al principio de que han novelado hechos verídicos. Bueno, pues al final del libro cuenta una curiosa experiencia en el cual dice que un importante general norteamericano, un día de verano, cuando estaba estaba un día de campo con su familia, digamos que en la vivienda donde él solía residir, una vivienda de campo, y en un momento dado ve como toda la familia se queda totalmente paralizada. Pero ¿sí? Paralizada, literalmente. Ve como que el tiempo se para, deja de escuchar sonidos, como que todo se detiene a su alrededor. Y de repente empiezan a aparecer seres de estos de los que hemos hablado, los grises. Aparecen los grises, hacen una serie de trabajos, entre comillas, con él, y en un momento dado a este general le dicen que igual que él, prácticamente todo el staff y la plana mayor del ejército de los Estados Unidos está siendo abducido, así como parte o la gran parte de todo lo que es la mayor cúpula política que hay dentro de la nación, pasando por el presidente. Fíjate qué afirmaciones llega a hacer, y son curiosas, lo hace de manera novelada, pero bueno, ahí está, es yo recuerdo que el libro lo leí hace mucho tiempo, estoy hablando de memoria, más o menos creo que me estoy ajustando a lo que dice ese libro, pero me resulta sorprendente ese paralelismo entre ese estado catalépsico que parece ser que como que el tiempo se para y que esas personas sufren, una cosa muy extraña. No lo sé, Vicente, llevamos 34 minutos, estoy absolutamente sorprendido, creo que es un tema del que deberíamos hablar otro día. La verdad es que sí. Tema del que a mí me gustaría que un día hablásemos de este investigador norteamericano del que hemos comentado antes,
Hopkins. No, Hopkins no, Strieber. Sí. Me gustaría que habláramos de este otro, que era un psicólogo norteamericano también, que ha muerto recientemente en extrañas circunstancias, hace unos años. Bueno, toda esta serie de personas que se dedicaron a esta investigación, a la investigación de este fenómeno y los casos más espectaculares. Lo que pasa es que el tiempo se nos va. Estos dos casos que nos has contado son alucinantes y desde luego poco conocidos. Una cosa muy interesante, sí. Nada, JL, ya para terminar, se nos está haciendo esto un poco largo, vamos a ir terminando, pero un pequeño detalle, el señor Travis Walton, del que podemos hablar en el siguiente videoprograma sobre el tema, ¿no? Un pequeño detalle, y es que el señor Travis Walton, en su experiencia... brevemente quién es Travis Walton, porque hay mucha gente que, si han visto la película, diga qué película está vinculada. Sí, Fuego en el cielo, pueden ver el caso de Travis Walton en la película Fuego en el cielo. Esto ocurrió al anochecer del 5 de noviembre del año 75, y es un leñador de 22 años que se llama Travis Walton, que es abducido en Heber, Arizona, pues al anochecer. Vieron, él iba en un camión con otros compañeros suyos, era leñador, y ven una luz en el cielo. Esa luz en el cielo, pues el señor Walton se va acercando hacia esa luz, mientras que todos los demás le están diciendo que no vaya para allá, ¿no? Esa luz le llega a dar con un haz lumínico, le tira al suelo, entonces sus amigos, no sabemos por qué, pero se van con el camión, ¿no? Para luego volver y encontrarse que el señor Walton ya no está, ni el ovni tampoco, tampoco. Podemos hacer una cosa, dejamos este caso pendiente para el siguiente videoprograma que tengamos contigo. Perfecto. Y le contamos a toda la gente qué es lo que recurrió realmente y más allá de la película, qué detalles realmente aparecieron sobre el caso de Travis Walton, porque igual que algunos hayan visto la película, que sepan que hay más cosas que la película no cuenta. Exacto. Son cosas que vamos a contar aquí en mundodesconocido.es en el próximo videoprograma que tengamos con Vicente Fundes. Eso es. Vicente, un placer haberte tenido con nosotros. Son ya 36, 37 minutos lo que llevamos hablando y la verdad ha sido un tema interesantísimo. Muchas gracias, JL. Y un último apunte, y es que yo mismo puedo decir que yo también he sufrido esas ausencias en donde yo no sé qué es lo que ocurrió, y esto me ocurrió sobre todo en la infancia, pero es algo que ya en mi vida adulta no me ha vuelto a ocurrir, y no sé si realmente fue abducido o no, yo pienso que no, pero es algo que no podré saber hasta quizá dentro de unos años, y esto es una pequeña anécdota que dejo ahí. No eres el primer investigador del fenómeno OVNI que me cuenta algo parecido. Vamos a dejarlo ahí. Bien. Muy bien, después de este programa y estos 37 minutos largos, deciros que sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.